tratar un tema bastante delicado y sensible, porque vamos a compartir por una hora la pesadilla de una familia uruguaya que no es la única, que tiene entre sus seres queridos a alguien ausente. Vamos a abordar el caso de Nadia Cachés, desaparecida en Santa Lucía el 13 de diciembre del año 2010. Esperanzas, desesperanzas, investigaciones. Esto y mucho más ahora en vivo a partir de este momento, señor director. Esta chica es Nadia Pamela Cachés Pérez, tiene 20 años, vive en Canelones. El domingo salió de su casa en bicicleta y nada más se supo de ella. Suicidar no creo. Que la hayan matado, puede ser. Bien, nos acompañan en estudio en este momento el papá de Nadia, Roberto, y Javier, el hermano. Muchísimas gracias por estar aquí los dos. Nosotros decimos que hoy vamos a compartir esta pesadilla por un rato, pero la realidad es que después de que termina el programa, quienes siguen viviéndola es la propia familia y además lo vienen haciendo hace 5 meses. Pregunta, Roberto, así como para arrancar. En todo este proceso de angustia, de desesperación, ¿estuviste tentado de bajar los brazos en algún momento o no? ¿O siempre buscando, siempre esperanzado? La esperanza no, es lo último que se pierde, pero hay momentos muy difíciles, hay bajones que lo hacen pensar cualquier cosa a uno. ¿Tú pensás que está viva? Sí, pero la realidad es que todas las posibilidades están válidas. Todas, no tenemos una certeza de nada. ¿Qué pensás vos, Javier? Y la esperanza es de encontrarla viva, pero también esos bajones a veces a uno lo hace pensar lo contrario. Sin duda que estamos siempre esperando que surja algo que nos levante el ánimo, pero día a día se hace más difícil. Y más difícil estar en la calle y que la gente te pregunte y que no haya nada nuevo para poder decir sí, la vamos a encontrar. Para que esté viva, hay solo 2 chances, ¿no? O que se haya escapado, ¿no? O que alguien la haya secuestrado. Ya son las 2 chances de vida que tiene este caso. Y las 2 chances ustedes las descartan, ¿no? O sea, un secuestro, salvo que sea porque nadie pidió recompensa, ¿no? Salvo que sea un secuestro, no sé, para explotación sexual de repente, o por algo así muy ilegal, que sea un secuestro de por vida. Pero el secuestro por algo, por dinero no es. Si no, en todo este tiempo se hubieran contactado con ustedes. Por dinero no, pero hay trata de blanca, hay prostitución, hay un montón de cosas. Hay tráfico de órganos. Ahí va, tráfico de órganos. Además, es increíble cómo se abren, y que está bien por un lado que así sea, ¿no? Todas las posibilidades a la hora de tratar de abordar una investigación de este tipo. La posibilidad de que ella se fuera por voluntad propia. También. ¿Y qué opinas frente? ¿Le das una posibilidad a esa teoría? Sí, inclusive hoy, hace 7, 8 días, entré al cuarto de ella a empezar a poner en orden. Y bueno, investigar papelito por papelito, todo minuciosamente. Ya en el periodo que hace que esto va transcurriendo, me he enterado de muchas cosas que yo ignoraba de mi hija por medio de investigación. Y hoy también voy descubriendo otras cosas, como ser que había hecho el Reiki, no sé qué es lo que es eso, algo chino, medio parecido al yoga, pero es otra cosa, no sé. Ese otro que le llaman el secreto, sí, que no sé lo que es, también participó de... ¿Es que el libro encontraste, el libro El Secreto? Un CD. Un CD, un CD completo que demora como 2 horas y media o 3. Sí. Son todas cosas sanas lo que estás hablando, cosas inocuas, digamos, que en todo caso tienen que ver con la espiritualidad o cómo enfrentar la vida, ¿no? Por una manera también, no sabemos. Hay
uno también que, no sé, es una religión, algo así como cuando nosotros tomamos la comunión en esta común, digo, es todo un proceso que no sé si es Sendero Rojo o Camino Rojo, que ella participó, también sí. encontré un CD de eso, que dicho sea de paso, no me lo ha llevado todavía Javier, que tengo que entregárselo a investigación también. Son pequeñas cosas, pero todas suman en una cabecita de 20 años. Y en esos hallazgos, ¿encontraste algo, cuando tú decís cosas que yo no conocía de mi hija, ¿encontraste algo que te haya hecho decir, caramba, qué dolor, o qué angustia, o qué desilusión, o algo que te preocupara? En el momento que yo estoy viviendo, y todo me preocupa y todo me asusta, digo, yo nunca participé de nada de eso, de Caminos Rojos y ese coso del Reiki, el otro, el secreto, después hay otro que habla de la economía, de cómo maneja la economía Estados Unidos. Digo, todo eso a una chiquilina de 20 años, por más inteligente que sea, digo, creo que eso le lava la cabeza. Y capaz que por ahí ella era muy abierta y muy inteligente, capaz que, yo qué sé. Pero cuando yo te preguntaba si contemplabas la posibilidad de que se haya ido por voluntad propia, Sí. Ella vive contigo, o sea que tú, el vínculo con pero ella... pero eso nunca me lo contó, son Bien, cosas... pero ¿por qué puede ser que se haya ido? ¿Estaba disconforme con su vida? ¿Alguna vez te comentó que le gustaría irse a algún lado o que...? Sí, yo siempre desde chico le enseñé que tenían que prepararse, tener un diploma de algo que no solamente sirva acá, sino que sirva en otras partes del mundo también, por avanzar, yo qué sé, ir a vivir al primer mundo, vamos a decir. Y ella preparada estaba, digo, pero nunca me comentó nada. Inclusive habían proyectos a corto plazo que quedó hecha la mesa, en el carpintero está hecha la mesa de serigrafía que tenía para empezar ya. ¿Tiene sentido para vos que tu hermana se haya ido, si fuera el caso, sin avisar? Ojalá que se fuera ido, pero no lo creo. Ella, sin avisar así, no lo descarto. Ojalá que esté equivocado con eso, ¿no? Porque si se fue, por lo menos sabemos que está viva. ¿Toyos? La situación de esta gente es la peor que puede existir. Cuando desaparece alguien, uno piensa en los desaparecidos de la dictadura enseguida, que fueron los que nos enseñaron sus familiares a entender el tamaño del dolor, porque hasta hoy están pugnando por encontrarse con, aunque sea con los restos. En este caso pugnan por otra cosa. Yo en este tema me sale el cronista policial que fui. Y tengo que decir que ella no se fue por su propia voluntad. Hay indicios clarísimos que indican que no se fue por su propia voluntad, porque cuando uno opta por irse, no tira todo y sale corriendo. Hay algún tipo de premeditación. La premeditación no le hubiera permitido dejar el teléfono celular. Pueden haberlo llevado en la visita que hizo a Santa Lucía porque no tenía carga. El celular no tenía carga. Pero si ella se pensaba ir, lo hubiera tenido con carga y se iba con su celular, aunque no respondiera a determinados teléfonos, para no dar pistas ni indicios. Pero además apareció su mochila. No tiene ningún sentido que una persona que decida irse tire la mochila. No hay razón. Siempre es conservadora la persona que se va. Pero el perfil de la niña, perdóneme, pero para mí esa edad, sus ídolos, el ídolo principal de ella era José Artigas, según su Facebook. Sus lecturas eran impresionantes. Estudiaba filosofía y además tenía corriente de anarquista filosófica. Era anarquista filosófica en esta época, que nadie lee a Proudhon, a Bakunin, ni a Kropotkin, ni a Malatesta. La niña integraba a los jóvenes de la Intendencia Municipal de Canelones, estaba en la movida joven. Trabajaba en Tata. Es decir, no hay nada que indique lo contrario a lo que voy a afirmar ahora, que me cuesta delante de ustedes decirlo, pero yo, si no soy yo no puedo ser un hipócrita acá.
sería como la sociedad que critico. Acá hay un hecho de violencia. ¿En qué terminó? No sé. Hecho de violencia puede ser un secuestro. Hecho de violencia puede ser un atentado contra su vida. En esos dos temas está el asunto. Para mí no hay otra, y yo, no sé, gente especializada en temas policiales podrá rebatirme, pero que de acuerdo a los manuales, de acuerdo a la criminología, todo lo que he leído, no hay otra salida. ¿Podemos volver al 13 de diciembre a repasar en nuestra mente cómo fue ese día? ¿Cuál era la idea de ese día? Bueno, el 13 ella salió para Santa Lucía, invitó al hermanito chico, al Toto, para ir, y a mí se me había quedado, el viernes se me había quedado un bulldog enterrado, ¿no?, en un pantano. Entonces yo estaba con eso, ¿no? Yo había ido para allá a ver si lo podíamos sacar, no pudimos sacarlo, y fue una máquina muy pesada e indefensa. Entonces regresaba y venía a Montevideo a cobrar la liquidación de otra empresa que yo trabajaba acá en el puerto, una empresa que mueve los contenedores adentro del puerto. Y bueno, entonces, pero llegué agotado de andar dentro del barro, había un barrial bárbaro, había que caminar del tambo para abajo para llegar al bulldog. Fui 2 veces hasta allá abajo y era imposible. Entonces llegué agotado, como ahí cerca del mediodía, no sé. En su casa, perdone que le interrumpas, pero quiero para podernos hacer más la fotografía del lugar. En su casa, ¿quiénes viven? ¿Usted? Nadia, el Totito y yo. Ahí está. Y entonces, el compinche mío es el Totito, que vamos a pescar juntos y yo qué sé. Nadia anda más en los estudios, para un lado, para el otro. Entonces le digo a Totito, me pego un baño, comí algo, digo, me tiro un ratito, tengo que ir a Montevideo, vos me llamás. Sí, digo, a las 3, a más tardar 3:30, porque yo tenía que viajar hasta acá. Y, sí. Entonces Nadia invita al Toto a ir a Santa Lucía. ¿En qué iban a ir? En bicicleta. Pero yo nunca, no me había enterado de eso. Entonces me desperté antes, 3 menos 10 por ahí me desperté. Bueno, me provocó asombro que siempre el Totito espera que yo me vaya y él sale de último. Pero salió primero él. Digo, ¿para dónde vas? Para casa de la madre iba a ir. Bueno, pero lo había invitado Nadia. Entonces cuando iba camino a la madre, se arrepintió y fue a Santa Lucía. ¿Y quedaron en encontrarse con Nadia en determinado lugar, en determinada hora? Seguro, Totito es muy chico. Nosotros vivimos en Santa Lucía, pero era muy chico, no conoce mucho. Entonces, el lugar del punto de encuentro era, allí hay como una explanada que va todo el mundo al puente del río Santa Lucía. Entonces, esperó, él tuvo temprano allí, antes de las 4 estaba allí. Bueno, esperó, le preguntó la hora a un pescador, eran las 4, se quedó con él ahí. Y le volvió a preguntar la hora, eran las 5, habían quedado de encontrarse a las 5 en ese lugar. Si no llegaba nadie, a que él arrancara a pie por Sarandí para arriba, con la bicicleta de tiro, que ella iba para abajo y se iban a encontrar. Bueno, cuando se hizo las 5, él salió, hizo tal cual, lo correcto. Pero Nadia en ese momento estaba en la casa de Moriana, una prima, que fue a hacer un mandado a un supermercado y se demoró y llegó como 5:20 o no sé, algo así. Demoró. Y entonces ya directamente no fue a buscarlo al río. Y salió 6 menos cuarto más o menos por ahí de Santa Lucía para Canelones. Eso fue lo que sucedió. Nunca se encontraron. Digo, a pesar que los dos vendrían, no sé, a escasos minutos uno adelante del otro. Pero, bueno, no. Beatriz, tú estuviste en esa zona, de hecho fuiste con la producción del programa. Quiero agradecerle al papá de Nadia que nos permitió, conjuntamente por supuesto con la producción, recorrer, primero ingresar al mundo de Nadia. Estuvimos en su casa, no pudimos ingresar a su dormitorio porque precisamente esto está en una etapa de investigación y por lo tanto no pudimos ingresar, pero el papá nos mostró desde el fondo donde plantan distintas variedades para poder suministrar la comida cotidiana en un contexto familiar, pobre, digno,
y que, lo digo porque lo hablamos con el papá, la importancia de tener un espacio de contención en edades donde los chicos sueñan y Nadia soñaba, entre otras cosas, tener un microemprendimiento, como decía su papá. Sí, una chica con muchísimas inquietudes. Muchísimas inquietudes, con una vida social importante. Ustedes han visto cómo activamente sus amigas participan en movimientos e intervenciones urbanas para que ella se entere que se sigue una búsqueda implacable. ¿Sabes que tenemos en línea una de esas amigas en este momento? Termino diciéndote para que veas que esa zona que recorrimos con el papá, donde apareció la mochila y la bicicleta, donde nada de eso tiene rastros de violencia, es una zona, para que los televidentes se ubiquen, que en realidad queda alejada del lugar donde Nadia debía encontrarse con su hermano, de ese puente. Lo que sí es un lugar donde el papá me decía, bueno, es un lugar que se puede utilizar para pensar, mucho más una chica que tenía evidentemente signos de querer desarrollar su espiritualidad, y después me gustaría hablar de ese tema. Perfecto. Nos acompaña en línea Dayana, una amiga de Nadia, que supongo, bueno, habrá también formado parte de toda la movilización que hubo este viernes pasado, nada más aquí en Montevideo. Dayana, gracias por comunicarte con nosotros. No, gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, recién decía Beatriz, una de nuestras panelistas, que daba cuenta, por lo que estuvo viendo e investigando en la casa de Nadia, de sus grandes vínculos, ¿no? De ser muy sociable. Ustedes como amigos, como grupo, que además se leía por allí un cartelito que decía, Nadia, te vamos a encontrar, ¿siempre con la esperanza de que esté viva? La esperanza, claro, la tenemos, ¿no? Pero el tema es encontrarla. El tema es salir de esta intriga, el tema es encontrar la verdad y que nada escape a la justicia, ¿no? Porque sí, como decía Toyos hace un rato, la posibilidad de que Nadia se haya ido por voluntad propia es muy baja. ¿La conocías bien? Sí, yo considero que sí, porque desde que la conozco hace unos 8 años, y entre todo lo que hemos hablado últimamente, entre todas las veces que nos hemos puesto a hablar de ella, uno lo conoce desde distintos puntos de vista y realmente la terminás conociendo muchísimo. ¿Podés, en algún resumen, decir cómo es Nadia? ¿Cómo es Nadia? Nadia es una muchacha sumamente inteligente, muy carismática, muy prestada a ayudar, muy generosa, muy consciente, con una conciencia social impresionante, siempre buscando ayudar al que pueda, siempre buscando un crecimiento espiritual, intelectual, siempre muy luchadora, una muchacha que vivió cosas horribles, y Roberto te podrá decir, que siguió para adelante y superó muchísimas cosas que realmente a uno le asombran, que de una historia tan trágica como la de Nadia haya salido una muchacha excelente que es. ¿Y cómo cae en un grupo de amigos una noticia como esta? ¿Cuándo te enteraste que no estaba, que estaba ausente? Yo me enteré, ella desapareció un lunes. El lunes de noche ya estaba todas las revuelas bueno, Nadia no apareció en la casa, no llegaba, no sé qué. El martes siguió una noticia y cada vez más asustados. Y cuando aparece la bicicleta fue como que a todos se nos cayó un baldazo de agua arriba. Y cuando apareció la mochila fue, ¿dónde está Nadia? Porque la bicicleta capaz que había aparecido, la había tirado, se la había roto, pero la bicicleta estaba sana. Y cuando aparece la mochila, bueno, si Nadia dejó la mochila, algo le pasó. Claro. Fue unos días horribles. ¿Y cuándo empiezan a tomar conciencia de...? Porque supongo que, no sé, que dentro de sus mentes estaría siempre la esperanza de que se hubiera mandado, no sé, hasta una travesura, si se quiere, ¿no? Que se hubiera ido, no sé, escondida con alguien. No sé, me imagino todas las teorías o hipótesis que pueden entrar en sus mentes antes de tener que aceptar que están frente a un caso probablemente de violencia, ¿no? Y cuando vimos la mochila, éramos creo que 7 en la zona, cuando vimos a uno de los estudiantes de policía agarrar la mochila y levantarla, y esta es la mochila de Nadia, y quedamos todos helados, porque Nadia era muy apegada a sus cosas y muy de llevarlas para todos lados, porque siempre va a necesitar algo, aunque sea para distenderse. Claro. Y fue, si le pasó, dejó a la mochila, Nadia, fue sin duda un caso de violencia. Tú mencionaste hacia el pasar que ella tuvo una vida muy trágica y que a pesar de todo eso era una mujer muy entera y buenísima, ¿no? De eso vamos a conversar con el papá más tarde, pero en su presente, al tiempo en que ella desaparece, ¿tenía conflictos? ¿Tenía algún problema de pareja o con amigas? O
viste cómo esto, el tema de las hipótesis que se empiezan a desarrollar en busca de llegar a alguna verdad, ¿no? ¿Tenía ella algún problema vital en ese momento? Considero que nada grave, ¿no? Ella tenía toda su vida planeada, tenía planes para mudarse con su mejor amiga a Montevideo, tenía nada que por lo menos de lo que hemos hablado que realmente nos consideramos fuertemente relevante. Ella estuvo un poco triste, se le vio un poco triste unos días antes y hay un par de mensajes que nos intrigan mucho en cuanto a cierta situación que estaba pasando. ¿Qué mensajes se pueden decir? Mensajes que hablaban sobre que ella veía mal ciertas personas cercanas a ella y que parecía asustarla. ¿Pero ella estaba amenazada por alguien? No amenazada, sino que había un ambiente raro y ella que se sentía parte de, no sé, una tristeza general que había sin saber de qué modo la involucraba. Es medio complicado. ¿Pero ambiente familiar raro o en un círculo de amigos? No sé qué tantos datos te puedo dar, Víctor. Está bien, no quiero ser imprudente tampoco y preguntar lo que no se puede. Digo, no sé hasta qué punto pueden contar o no pueden contar, que no sea en contra de las investigaciones. Sí, ese es un tema. Bien. Bueno, Diana, muchísimas gracias por esta conversación. Seguimos con el padre aquí y con otros invitados que se prestan para colaborar en el tema de hoy. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a ustedes. Fernando. Yo quiero hacer un aporte en relación a la situación. Y para mí es inimaginable los sentimientos que pueden tener y creo que también los sentimientos nos pueden jugar a favor o en contra a la hora objetiva de una búsqueda que se tiene que seguir dando y la esperanza no hay que perderla ni dejarla perder en ningún momento. Pero el contexto de personas que están ausentes en el país, yo me estuve buscando algunas cifras y desde el 2004 al 2010 han habido 4.088 casos de personas desaparecidas así inexplicablemente, de los cuales 3.613 se resolvieron. Quedaron pendientes y están pendientes a la fecha 475 casos de personas en el Uruguay desaparecidas en este periodo de tiempo, de los cuales 319 son adolescentes, 21 son niños y 135 son adultos. O sea, hay un número importante de casi 340 que son jóvenes y adolescentes, lo que nos hace pensar quizás un poco más, podríamos seguir en el juego de la especulación que siempre se nos presenta ante estas situaciones y obviamente yo me afilio que la teoría que Toyos manejaba podría ser parte de la teoría, pero igualmente creo que estos datos nos hacen pensar que es una realidad que existe en nuestros países, existe aquí y en otros países y no podemos, en realidad, declararnos impotentes a saber qué es lo que pasó con Nadia podría ser muy sano. Y a partir de tus números parte. también cabe uno preguntarse, bueno, ¿y cuán preparados estamos como país para enfrentar este tipo de investigaciones? ¿No? Uno asiste cada vez más a un montón de series de otros países donde vemos que hay un despliegue de recursos impresionantes. Bueno, ¿cómo se hacen estas investigaciones en nuestro país? ¿Cuán eficientes son? Nos acompaña Robert Parrado, hoy licenciado en Seguridad Pública, pero que durante mucho tiempo trabajó también en el área de las personas ausentes. Y la pregunta ya ligada a lo que estamos hablando. Karen, buenas tardes para ti. Buenas tardes, ¿cómo están? Personas ausentes. La pregunta para vos es, ¿crees que se investiga lo suficiente? Ya envías tu mensaje de texto para contestarnos la pregunta al SMS al 1212, palabra boca 1 si pensás que sí y boca 2 si crees que no es suficiente. También tenés otras vías para comunicarte, nuestro mail estabocasmia@tele12.com y nuestro Twitter estabocasmia12. Perfecto. Y recién se hablaba mucho de la mochila y de la bicicleta que apareció. Bueno, me gustaría conversar un poquitito con Heidi Antunes, que es vecina de la zona, los conocía desde hacía mucho tiempo, que además ella me decía fuera de cama, soy media bruja. Bueno, en realidad se maneja con visiones, con videncia y con tarot, ¿no? Una bruja. El 13 desaparece Nadia. Yo me entero el 15 por Facebook de tarde, tenía la fiesta de mi nieta, voy a la fiesta de mi nieta, tenía trabajo en la noche, paso en un taxi por la casa de Roberto, le digo, acércate Roberto, un poquito más, por favor. ¿Pasas por la casa de Roberto? Paso por la casa de Roberto y le digo, Roberto, vengo de madrugada porque a la hora que termine de trabajar vengo y abro tarot para ver. ¿Lo usas mucho? Sí, vivo de eso. Ah, bien. Vivo de eso y la evidencia uno la tiene, la aplica de distintas maneras. Yo la aplico con el tarot. Bien. Bueno, entonces llego, abro cartas, pregunto si está en la ciudad de Canelones. Me sale que sí. Ahí veo un puente. Digo, ¿qué puente está dentro de la ciudad, dentro de los límites? Entonces me salía Margá, un puente viejo.
y alto también, había la posibilidad que fuera alto. Y tal, le digo, mira, Roberto, se corta la espera hoy, 16, y aparece algo. Y mañana aparece otra cosa. Ese algo no sabías qué era. ¿Podía ser ella o algo de ella? Sí, pero yo veo que ella va a aparecer, que falta poco para que aparezca. Pero yo veía que en el momento que vos ves, hoy se corta la espera y va a aparecer algo y mañana va a aparecer otra cosa, estamos hablando de un conjunto. Yo no sabía que había salido con mochila, con bicicleta, porque yo cuando fui me enteré por Facebook porque mi hija me contó. Y fue lo que vi, y el 16 en la tarde me llama Roberto, dice, encontramos la bicicleta en Margá. Y en el lugar donde tú habías visto. Yo había visto, y después al otro día apareció la mochila. Y fue lo que vi y fue lo que pasó. Ahora, recién dijiste al pasar, que no sé si te referías a ese momento o al presente. Yo veo que ella va a aparecer y que falta poco. Sí, yo veo que va a aparecer. ¿Ahora, pensando ahora? Sí, yo veo que va a aparecer y falta poco. ¿Va a aparecer ella o el cuerpo? Perdón. No quiero decretar. ¿Está bien? No quiero decretar porque el secreto lo aplicaba ella, es decretar justamente. Uno decreta, yo quiero ser tal cosa, y uno es tal cosa. Uno se convence. Ella era muy espiritual, yo la vi deprimida. ¿Coincidís con las amigas que decía recién Diana que estaba triste? En el momento que yo le miré tarot para ella, la veía embarazada, deprimida y una imprudencia de ella. A ver, pará. ¿Cuándo le tiraste el tarot a ella? El 16, cuando se lo tiré al padre. Ah, no a ella presente. Claro, ellos barajan preguntando algo concreto, entonces, bueno, yo la vi embarazada, angustiada, imprudencia de parte de ella veía. ¿Imprudencia qué? Es una palabra muy imprudencia, amplia. Como que ella iba a cometer una imprudencia. Y como que el lugar, Margá Viejo, era un lugar que ella estaba acostumbrada ahí, porque me salía que ella desafiaba el pasado. O sea, desafiar el pasado es cuando uno va regularmente a X lugar. Entonces yo la veía que desafiaba el pasado, angustiada, embarazada, muy espiritual. ¿Les constaba a ustedes que estuviera embarazada, Nadia? No. Yo estoy seguro de eso, de que no. ¿Tú estás seguro de que no? Sí, a pesar de que la veía poco y hablábamos poco, no. Yo, desde mi punto de vista, no. ¿Tenés la certeza de que habría tenido la confianza de contarte? Sí, me lo hubiera contado tiempo antes, a menos que fuera algo muy reciente, pero no. La última vez que estuve hablando con ella... ¿Cuándo fue la última charla, por ejemplo, de esa de hermano a hermano que uno tiene cada tanto? ¿Cuándo fue? Porque estábamos un poco distanciados por otros temas que no tenían que ver entre ella y yo. Nos veíamos medio poco, pero fue por fines de septiembre, principio de noviembre, quizá. La última vez que estuvimos un buen rato charlando. Incluso habíamos tenido unos inconvenientes por teléfono, porque no sé si teníamos mal los números o qué, y por Facebook ella me dijo, bueno, tenía muchas cosas que contarme, que tenía muchos proyectos. Y bueno, esa última vez que estuve fue cuando incluso me contó de lo que tenía planeado de estudiar junto con Sofía. No, sí tuvo alguna vez, pero no, en ese momento no. En ese momento. Por lo menos que me lo haya dicho. Bien, Javier, muchísimas gracias por habernos acompañado. Heidi, si me permitís algunas preguntas más. Cuando tú abrís esas cartas, seguiste abriendo el juego, sí, consultando. Estuve atormentada hasta el 20 de enero, llegué a estar internada. Fue un tormento para mí lo que pasó con Nadia, porque, no sé, mi cuerpo somatizaba todo. Llegué a estar internada, me hacían electros, me despertaba ahogada, no podía respirar, me llevaban a emergencia. Yo hasta el 20 de enero estuve totalmente atormentada con este caso, y seguí viendo y siempre veo lo mismo. No me cambian las cartas. Y lo que ves es esto que nos acabas de decir. Sí. Pero entonces se deduce de lo que ves que el responsable o los... Estamos hablando del círculo de ella, del círculo social, de amigos, de alguien que ella conocía. Yo la verdad, lo que más me llamó la atención, lo espiritual que ella estaba, pero la angustia tan grande que ella tenía. Una crisis espiritual, le digo yo en tarot, los psiquiatras dicen depresión. Yo la veía con una crisis espiritual importante, y no todo el mundo se abre cuando uno está mal. Y a los 20 años somos todos amigos, pero a los 40 somos amigos realmente.
Somos compañeros de vida los 20, pienso yo. Hay procesos personales que claro, que uno no los bloqueado, habla, porque incluso me incluyo a mí, hay 2 o 3 personas que yo puedo abrirme y con los demás no. Es que a veces cuando nos cuesta asumir algo, si fuera un conflicto, lo que fuera... Es muy difícil si no claro... y más a esa edad. Es una edad muy complicada. Robert Parrado, muchísimas gracias por acompañarnos. Lo presentábamos hace unos segunditos nada más. Actualmente licenciado de Seguridad Pública, pero trabajaste mucho tiempo en el tema de personas ausentes. Y yo quiero preguntar esto porque trato de andar con pies de plomo en estos casos, ¿no? ¿Qué hacer y qué no hacer? Nada o decir, no sé, este tipo de preguntas que estamos haciendo, hasta qué punto puede o no entorpecer una investigación. Lo mismo desde el lugar de las redes sociales como herramienta, esto que así como la gente se entera de cosas, se enteraron muchos de Nadia a través de las redes sociales, los celulares. A ver, ¿cómo manejamos esto cuando hay una investigación abierta? Así nos contesta a todos, decirte que las autoridades del departamento realmente, conjuntamente con la comunidad, se tornaron muy profesionales en la búsqueda. Fue una de esas búsquedas realmente muy fuertes. Que todo el tema de las redes sociales fue todo un tema en este caso. Por eso quería decir... ¿Es arma de doble filo o no? Yo creo que no, pero después lo analizamos, ¿te parece? Bien. Y en términos generales, cuando se hace un programa como estos, ¿no? Donde se retoma un caso que está abierto. La investigación la tiene que centrar y objetivizar la policía. Si hay información que puede ser relevante, la tiene que pasar por el tamiz, analizarla, ver qué es lo valioso. Nosotros en su momento denominábamos información chatarra, toda aquella que nos podía llegar, pero de alguna manera también había que analizarla para poder tener un perfil adecuado, hacer un análisis con todo el entorno. Las redes pueden ser muy importantes. El dilema es que en los últimos tiempos parecería que después que toma participación el juez, aparece ese silencio extraño que genera mucha más inseguridad, más allá del respeto a la reserva del presumario. Pero es reserva, eso no quiere decir que no se tome en cuenta y no hayan estrategias tanto comunicacionales como de las redes para construir una realidad que hoy, por ejemplo, el grupo de Buscando a Nadia, que me parece re importante, la difusión de imagen, la debería estar haciendo el Estado. Y lamentablemente ahí hay una falla. ¿Cuántas veces hemos hablado de que los medios debieran refrescar los rostros de las personas ausentes? Eso es lo que se podría hacer. No, pero en concreto, dame un segundito, Sil. Sí. En concreto, para ti, porque recién Beatriz mencionaba, Roberto, de cómo se habían puesto las pilas en el departamento, los investigadores, la policía. ¿Crees lo mismo o te parece poco? ¿O te parece que se puede hacer más? El caso de Nadia se lo han tomado cada uno de los integrantes del cuerpo técnico como si fuera hija propia de ellos. Han revuelto todo, hasta el mínimo detalle, digo, no dejan nada para atrás. No tenemos, somos todos conscientes, digo, que no tenemos la tecnología de repente que tienen en otros países más desarrollados, pero el equipo humano que hay allí, todo le ponen onda y, digo, está todo en conjunto, empujan a la par de mía o a la par de todo. A ver, ¿cómo piensan en casa? ¿Cómo viene la votación, Karen, en lo que puede ser la idea que uno tiene de cuán preparados o no estamos para manejar estas cosas? Y mirá lo que es la diferencia, el 97% está diciendo que no se investiga lo suficiente y solamente el 3% vota por el sí. Y eso que desde lo que uno se imagina, tal vez por esos silencios, ¿no?, a los que tú hacías referencia, Robert. Sí, y por otro lado, digo, a no olvidarse que en el 2004 el perfil de búsqueda era averiguación de paradero, persona perdida, personas extraviadas, se sacaban un par de testigos. Esta es una interna que a veces se habla poco, pero que Toyo la maneja muy bien, digo, cuando hacías de cronista policial. Esa dificultad casi no se buscaba a nadie. Cuando el departamento se crea en el año 2004, el efecto que se da es una acumulación de información de años anteriores, más todo lo nuevo. Se empezó con un 25% de éxito. Al momento que yo me fui, quedó en un 92% de éxito. O sea, de la participación... cuenta, ¿no? De 4.000, 3.000 y pico. Claro, y lo que planteabas tú en relación a los adolescentes y a niños, niñas, salvo Ignacio Pertusati, el resto de los casos son casos judiciales. Digo, donde los jueces piden que algún papá que se llevó a los nenes, alguna mamá que no se sabe dónde está, e igual quedan al registro. Adolescentes, un número importante, están en la órbita del INAU, que ingresan, egresan, y hay una búsqueda que también hace INAU y comparte con la policía. A nivel de adultos mayores habitualmente aparecen muertos, o sea, se encuentra un número importante. Digo, y se dan los otros casos,
Paradigmáticos son todos estos, pero aparecen aquellos que se pueden denominar, y el de Nadia está por pasar a esa etapa, a mi criterio, de inquietante, donde ya no se tiene ningún tipo de información y en definitiva lo que hay que sostener la búsqueda hasta tener algún tipo de información. Claro. Y todas las hipótesis son viables, Es el caso Silvia, querías decir algo. Yo le quería preguntar a Robert, la falta de recursos que él hablaba la vez pasada cuando tratamos un caso muy similar a este, que tú estuviste también invitado, eso fue, exacto, el año pasado fue esto, ¿no? Sí. Y que tú hablabas precisamente de la falta de recursos que tienen, de lo... Es que con respecto al departamento claro, este de se creó el departamento de registro y búsqueda de personas ausentes justamente para tener un registro. ¿En qué punto estamos hoy? Yo creo que estamos un par de pasos atrás, digo, fundamentalmente en esta administración. En el 2004 se crea, se logran algunos resultados y hasta el doctor Díaz hubo un aporte de medios, lugar, se mejoró bastante. Después, con Daisy Tourné, hubo un soporte un poquito mayor en el sentido que se instaló en otra unidad, que era la Oficina de Programas Especiales, donde todos los recursos funcionaban armónicamente. Con esta administración, por razones que uno no maneja, digo, lo tendrá que responder los titulares de cada una de las carteras o del Poder Ejecutivo, se dispersan los servicios. Y el departamento de ausentes queda en lo que hoy por hoy es crimen organizado e Interpol, que se crea con la nueva ley de presupuesto, en un rango muy inferior en la escala jerárquica, porque nosotros habíamos logrado que quedara, por ser un tema tan sensible y de tanta fragilidad y vulnerabilidad por las personas involucradas, digo, ausentes, dependiendo directamente del ministro, lo que permitía tener un flujo hacia todas las autoridades que era muy importante, al punto que son desaparecidos de segunda categoría. ¿Por qué? Porque no pudieron ser desaparecidos, porque estaba tan instalado políticamente el tema de desaparecidos que es en el único país de América que se denomina ausente. Claro. Y a partir de ahí ciudadanos ausentes de segunda categoría, porque ni siquiera los recursos del Estado están con la misma fuerza e integridad que hacia los desaparecidos políticos, ¿no? Bien. Tenemos que hacer una pausa, ¿sabes? Y antes voy con Cecilia, a ver si es posible de alguna manera describir lo que se puede llegar a sentir en este periodo de pesadilla, ¿no? Un familiar, alguien cercano, porque una cosa es quienes asistimos de afuera y por más empatía que intentemos tener, se nos escapa la realidad, ¿no? Tenemos un duelo que no podemos elaborar ante la ausencia de una persona, ante la ausencia de un cuerpo, ¿no? Del cual despedirnos o no. Es lo mismo que sucede a veces cuando nace un recién nacido muerto. Es más sano para esa madre ver a ese hijo que convivir con la fantasía de dónde fue a parar. Entonces acá, tomando el concepto de ritual que desarrolló Mircea Eliade, los rituales son formas de expresar simbólicamente un cambio de estado. Los utilizan las tribus, están los rituales de iniciación y los funerarios, entre los cuales los velorios. ¿Qué pasa con el ritual? Es un contenedor psíquico para la transformación y provee a la persona con determinadas reglas para que pueda recibir esa pérdida, ¿no? Y expresar la violencia emocional y expresar el dolor tan intensa. Cuando hay un ritual, porque hay una persona presente o un cuerpo presente, ya no existe negación posible, ya no pueden haber dudas. Entonces hay una posibilidad de comenzar a elaborar esta pérdida de otra manera. Exacto. Cuando no podemos ver a la persona, como sucede también en el caso de tantos desaparecidos o personas ausentes, nunca cesa esta fantasía de dónde está, fantasía que todos traen presentes, ¿no? A través del tarot. Y de que esté viva. Y de que esté viva, pero con por ejemplo, el aspecto del tarot y todas las visualizaciones de ella, qué pasó, todo ese tormento, todas las conjeturas sobre cómo era ella, un papá que teme, ¿no? Cuestiones que en realidad aparecen como inocuas, ¿no? Que ella se conectara desde la espiritualidad. Entonces, bueno, lo que resta realmente es un proceso muy difícil de cerrar. Saben que me están llegando mensajes que se ve que son de gente de la edad de Nadia, conocidas de Nadia, que están poniendo sobre el tapete, que no sé si los voy a compartir o no, pero que están poniendo sobre el tapete cuestiones más personales o de la privacidad de la familia y demás. Y eso lo podemos dejar para el próximo bloque, en el sentido de
salta mucha cosa en estos casos, ¿no, Parrado? Se destapa la alfombra y en pos, nadie dice que por mezquindad, en pos de encontrar verdades, empieza a removerse mucha cosa de la vida de un núcleo familiar entero, y eso también duele y es peligroso, ¿no? Lo dejamos para el próximo bloque, puede ser. Pausa y ya venimos.